Estaban hablando ahorita de pescar, de la pesca, ¿no? De cómo Dios nos manda que todos nosotros seamos pescadores. Y eso lo dice también desde que nos bautizan. Desde que nos bautizan nos dicen, tú eres profeta. Profeta. ¿Qué es el profeta? El que habla de Dios. No solamente el que profetiza cosas que vayan a suceder en el futuro. No, es más amplio. Sí es eso, pero todavía más amplio. Es aquella persona que habla de Dios, aunque no diga cosas futuras. Pero el que habla de Dios es un profeta, porque habla de parte de Dios. Todos nosotros cuando fuimos bautizados nos dijeron eso. Profetas y reyes. Cosa que no se cumple porque hace falta instrucción religiosa, hace falta que alguien nos lo diga siempre, 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 y que es un pecado de omisión no hacerlo. Es un pecado eso, no hacerlo. Entonces, pero para hacerlo necesitamos prepararnos. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Es decir, hay que estar de discípulos aprendiendo del Maestro, de Jesús, para después poder nosotros enseñar a los demás. De lo contrario, no se puede. Por eso es importante poner mucha atención a las clases que les doy yo y hacer la tarea. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un tema precisamente de cómo hablarles a los jóvenes, a los estudiantes, a los intelectuales, a las personas que estudian. Este tema que les voy a dar ahorita es para eso, para que les vamos a hablar a esas personas que estudian de la secundaria para adelante hasta la preparatoria y todo, ¿ok? Debemos estar preparados para hacerlo, principalmente los jóvenes, porque los jóvenes están en un ambiente de estudio, hay que meternos al ambiente de estudio, y claro, con la Biblia, no con palabras nuestras, sino con la Biblia. Ahorita vamos a ver eso, este tema se trata de eso. A ver si me expliqué ahorita, ¿sí? ¿Se captó o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces vamos a ver ahorita ese tema. Vamos a tratar ese tema ahorita. Vamos a ver primero vamos a comenzar como siempre con la lectura bíblica. Ya hicimos oración, ya estuvimos con el Señor. Bueno, ya también Víctor hizo la oración para leer la Biblia. Vamos a ver entonces ahora. Vamos a ver las Colosenses. Vamos a ver. Ahorita les digo, Sí. Colosenses capítulo 2. Ahí vamos a partir con esa parte de la Biblia. Colosenses capítulo 2. ¿No más? Versículo del 3 al 9. ¿Leo? Sí. Van a poner atención cuando dice sabiduría. 2, 3. Oigan, van a poner atención cuando oigan la palabra sabiduría, conocimiento, ciencia. Ahí va a decir algo de eso. Sabiduría, conocimiento, saber cosas. Vamos a ver qué dice. Adelante. En él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría. Hasta ahí. Donde diga sabiduría hay que detenerse. Empezaste con el versículo 3, ¿verdad? Ajá. Ok, otra vez lee, por favor, y pongamos atención qué dice. En él escondidas todas las riquezas de la sabiduría. En él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento. Es conocimiento, todo conocimiento, toda ciencia. Todo saber, ahí está. ¿Dónde? ¿En quién? En Jesús. Ahí está todo conocimiento en Jesús. Bueno, continúa, vamos a continuar. Y del entendimiento. Y también entendimiento, ¿qué más? Les digo esto para que nadie los confunda con discursos engañosos.
aunque estoy corporalmente lejos de mi espíritu, está con ustedes y me alegro al ver el equilibrio y la solidez de su fe en Cristo. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en él y edificados sobre él, estén firmes en la fe. ¿Sigo? Hasta el 9. Tal como fueron instruidos y siempre dando gracias, cuídense de que nadie los engañe con sabiduría o con cualquier teoría hueca. Ok, sabiduría, otra vez sabiduría, ¿se fijan? Saber, conocimiento, que nadie los engañe. ¿Ok, más? Que no son más que doctrinas humanas. Ajá. Hasta el 9. ¿Ya está? Pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Él reside toda en él reside. Pues, toda la plenitud de Dios corporalmente. Ahí está. Reside todo en Jesús. ¿Okay? Corporalmente, ¿qué es? Corporalmente, o sea que está todo completo. Está todo completo. O sea, bueno. Ok, fíjense lo que dice ahí, que en él está todo conocimiento, todo saber. Así es. Toda ciencia. ¿Okay? Bueno, ahí vamos a comenzar a ver eso. Bueno, ok. Miren, la tarea es, como siempre voy a hacer una tarea, ojalá que ahora sí la hagan. La tarea es preguntarle a alguien esto, alguien que estudie, alguien que sepa esto. ¿Qué es la ciencia? Preguntarle a una persona que está estudiando, uno que está estudiando en la prepa o en la secundaria, o cualquier persona que esté titulada con algún título, ¿no? Y que me puede... O alguna persona que cursó todo hasta la preparatoria, ¿ok? O sea, por ejemplo, tu hermana, ¿llegó a la preparatoria? No. Entonces ella no le queda eso. No, todo estudiante que estudió secundaria para arriba, ¿ok? Y el que estudió secundaria, ese sí. Entonces, ya me va a decir ella y yo qué le voy a decir. Y vas a empezar tú a hablar con ella, porque ese es el piecito para evangelizar las personas. Esto es con el fin de aquellas personas, por ejemplo, jóvenes, que no les gusta la religión, que no tienen fe. Para eso es, para empezarlos a evangelizar. Y se me hace muy buena, ¿eh? Sí, está muy buena, sí. Entonces, porque este es un gancho, es una manera de cómo evangelizar. Por eso, ¿qué dice Jesús? Ustedes son pescadores, entonces hay que pescar. Y para pescar necesitamos escuchar a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Que Él tiene todo el conocimiento, toda ciencia. Ok, vamos a preguntarle a un joven, ¿qué es ciencia? A veces saben decir y a veces no. Si son malos estudiantes no van a saber. Pero como tú sí sabes, se lo vas a decir. Y a veces sí te dicen qué es. ¿Ok? A veces sí te dicen qué es. A veces no, a veces sí. Bueno, ¿qué es ciencia? Ciencia es conocimiento. Eso así lo dice el diccionario. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Todo saber. ¿Ok? Sabiduría. ¿Ok? Todo lo que se sabe, conocimiento, es ciencia. ¿Qué es lo que estudian en la escuela los muchachos? Ciencia. Ciencias naturales. ¿Qué materias estudian? Botánica, matemáticas, todas las materias que estudian ahí. Abarca todo conocimiento. Entonces, esos son conocimientos que no abarcan todo. Porque ¿dónde reside todo conocimiento? En Jesús. Eso que ellos estudian no es todo conocimiento, ¿no? Estudian, claro, con ciencia, pero no toda. El que tiene toda ciencia y sabiduría es Jesús. Bueno, entonces ellos que estudian, sí, pero no es completo.
Y ahorita vamos a ver por qué no es completo eso. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces ellos dicen que es, ya que precisamos qué es ciencia. ¿Qué es ciencia? Decimos Conocimiento. Conocimiento, saber. Ok, muy bien. Ahora, ¿quién es el maestro del conocimiento del mundo, lo espiritual? Jesús. No, ok, ¿y lo material? Pues No. la ciencia, pues se puede decir charrasca, ¿no? No. Ok, ahí les va. El conocimiento material es el que estudian en las escuelas. Material, por eso dice materia. ¿Qué materia estás estudiando? Estoy estudiando matemáticas. ¿Qué otra materia tú estudias? No, pues porque es materia. Es materia. O sea, cosa del mundo, cosa que se palpa. ¿Qué es una materia? Pues un foco. ¿Qué es una materia? Una banca. ¿Qué es una materia? Un árbol. O sea, es material, algo material. ¿Es también un cuerpo? Cuerpo material, pues sí, claro. Ok. Ya captamos entonces. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Ok, ahora vamos a ver dos cosas. Hay dos tipos de conocimiento. Ok. Conocimiento material y conocimiento espiritual. Repito, ¿quién es el maestro de lo espiritual? Jesús. ¿Quién es el maestro de lo material? Dijimos que las ciencias, las que enseñan, la escuela, los libros. Repito, ¿quién es el maestro de lo espiritual? Jesús. ¿Y quién es el maestro de lo material? La escuela. La escuela, los libros, el profesor, y también lo que uno vive, va descubriendo cosas. Pero eso es materia. Mundano, se puede decir, ¿no? Materia, o sea, el mundo que conocemos, biología, astrología, pues todo eso, química, bueno, todas las materias, ¿ok? Pero también hay un conocimiento o una ciencia espiritual, ¿ok? Y esa ciencia espiritual, el maestro es Jesús. Porque Él nos va a hablar de lo que no se ve. Nos va a hablar del cielo, ¿se ve? No. Nos va a hablar del infierno. ¿El infierno se ve? No se ve el infierno. Entonces es algo espiritual, no se ve. Nos va a hablar del alma. ¿Se ve el alma? No. Es algo espiritual que no se ve. Entonces, ok, ya entendimos eso. Entonces hay dos ciencias. ¿Cuál y cuál? La espiritual y la material. Ok, muy bien. Cuando nosotros hablamos con un joven, él nada más sabe la material, solamente. Entonces, por eso le vamos a hablar nosotros de la ciencia espiritual. Uno le dice, bueno, que así como conoces la ciencia material, también hay ciencia espiritual. Y si me pregunta, ¿y qué estudia la ciencia espiritual? Tú ya sabes. La Biblia. ¿O qué le No. puedo decir? ¿Qué es? ¿Cómo me dijiste? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? Si me pregunta, ¿y cómo es la ciencia espiritual? Ajá. Me pregunta. Tú sabes ya eso. ¿Cómo es? Como que no te enredas, como que no lo sabes expresar, pero sí lo sabes. O sea, ¿cómo es la ciencia espiritual? Okay. La ciencia espiritual es esta. Oye bien, la ciencia espiritual es esta. Nos va a explicar nos va a explicar que hay cielo, que hay infierno, que tenemos alma nosotros, que hay demonio, que hay Dios, un Dios todopoderoso que tiene el cielo y la tierra. No se ve, Dios no se ve. Entonces, eso es lo espiritual. Por eso te digo que así lo sabes, nomás que no lo sabes expresar. Me imagino que el conocimiento espiritual es todo aquello que está en la Biblia, ¿no? No porque es parte, no porque bueno, ciertamente que sí, pero no es total. No es total. Por decir que está como escondido, puede ser.
No, no es que esté escondido. O sea, que no No lo es podemos que ver esté a simple escondido. vista. Lo que pasa es esto, para entender nosotros para entender la ciencia espiritual necesitamos la fe. ¿Ok? Y para entender la ciencia material se hacen experimentos. ¿Ok? Se hacen experimentos. Con la fe no se pueden hacer experimentos, ¿ok? Eso no. Es decir, a ver, ¿cómo es que se hace, cómo es que se hace las nubes? A ver. Es que las nubes se forman por del vapor, va subiendo el vapor, o sea, así se comprueba, así se va comprobando, ¿ok? Es decir, la ciencia material se comprueba. Se tiene que comprobar para que pueda decirse ciencia. ¿Okay? ¿Qué es la luz? Pues la luz hay que descubrir qué es. La luz son electrones, que los átomos, que no sé qué, bla, bla, bla. Ok, entonces es la luz, ¿sí? Algo material, no es algo espiritual. Ok, entonces, pero lo espiritual se necesita fe, porque ahí no se comprueba nada. A ver, compruébame que es Dios. Pues, ¿cómo? No le puedo comprobar. No lo veo, no se ve. Necesitamos creer que existe. Entonces, por fe. El conocimiento espiritual es aquello como el bautismo, también, ¿no? Tenemos que creer que al bautizarse nos damos de dones. Dios nos hace hijos de Dios por el bautismo. Dios, así es. Fe, ¿no? ¿Y cómo? A ver, ¿cómo es que se hace hijo? A ver, ¿cómo? Pues no se puede comprobar porque es por fe. ¿Ok? Aquí lo importante es que les digamos a los jóvenes eso, ¿no? Que hay dos tipos de conocimiento, el conocimiento material y el conocimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, por ahí empezamos a platicar con ellos. Ahora, vamos a ver que tanto el conocimiento espiritual como el conocimiento material tiene un límite y no se puede abarcar más. O sea, está limitado, hasta cierto punto llega nada más y no puede llegar a otra parte más. Por ejemplo, vamos a ver el material, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver conocimiento material, o sea, la ciencia material. ¿Cómo se hizo el mundo? A ver, ¿qué dice la ciencia material? Lo último que han descubierto es que se formó por una explosión, que todo comenzó así, con una explosión. Es lo último que han descubierto, que fue una explosión y que de allí, a partir de esa explosión, se formó la Tierra, la galaxia, todo lo que existe. Y bueno, ok, ahora dígame quién hizo esa explosión. Pues no sé, la ciencia material hasta llegó. Ya dicen, pues no sé. Porque si hubo una explosión, pues alguien la tuvo que haber hecho. La explosión esa, no es que haya explotado nomás así de casualidad, pues no. Alguien la tuvo que haber hecho. Porque no puede haber nada, no puede haber ningún efecto sin causa. Pero espérate, bueno, no sé, a lo mejor es más. Pero, por ejemplo, la vez que salió un volcán, ¿quién lo provocó? Dios. Bueno, eso es algo materia, es conocimiento material. Eso te lo explican los volcanólogos, te lo explican. ¿Por qué razón sale un volcán? Porque eso es conocimiento material, ¿ok? El conocimiento espiritual es lo que no se ve, ¿ok? El volcán sí se ve. ¿Qué es? Es lava, es gases, un montón de cosas. O sea, eso se ve, eso se comprueba. En cambio, a ver, dime, ¿cómo es el infierno? Pues sepa. ¿Qué hay ahí? Pues sepa. Nomás lo que sabemos es que es un lugar de sufrimiento, porque nos lo dice Dios, pero por fe lo sabemos. Por fe lo sabemos, no porque que lo veamos. Así es, entonces el conocimiento, vuelvo a repetir, tanto el conocimiento material como el espiritual tiene un límite, no podemos saber más, ¿ok? Hasta cierto punto llega nada más y es todo, no se puede saber más. Por ejemplo, pero hay una cosa importante,
que el conocimiento espiritual es superior al conocimiento material. ¿Por qué es superior? Porque ese sí nos explica de dónde venimos. Nos dice que Dios es nuestro Padre, que Él nos hizo. Nos dice que Dios existe y Él hizo el mundo, las estrellas y todo. En cambio el conocimiento material llegó hasta la explosión y ya hasta llegó. ¿Por qué? Porque la ciencia no cree en Dios. Ellos no creen en Dios. O sea, la ciencia tiene que comprobarse todo. Entonces allí no entra cosas de fe, no entran ahí. Porque es ciencia material. Por eso es que hay ciencia material y ciencia espiritual. Y ya subí este video al internet, ¿ok? Ya lo subí porque se los di el lunes. Más este que estoy haciendo ahorita, que me está saliendo de otro modo, también lo voy a subir, primeramente Dios. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí, sí o no? Sí. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Hay dos. Ok, ahora hay dos tipos de conocimiento. ¿Cuál y cuál? Espiritual y material. Dos tipos de ciencia, material y espiritual. Las dos ciencias, tanto la espiritual que nos da Jesús como la material que nos la da el mundo, son limitadas. No podemos abarcar más, ¿ok? Hasta cierto punto nada más. Y eso lo vamos a ver en la Biblia también. Ahorita nos va a hablar de eso. Dios mismo habla que hay limitación aquí en la tierra, ¿ok? Vamos a ver eso entonces. Ahora nos vamos a pasar a 1 Corintios. Vamos a pasarnos a 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 8 al 9. Estaba leyendo también. No, dale, ¿qué dice? El amor nunca pasará las Ok, está bien, ese está bien, correcto, es ese. Dale. A ver, el amor nunca pasará las profecías. Hasta ahí. Oiga lo que dicen las profecías. ¿Qué son las profecías? Como decir algo de... No, ya les volví a repetir hace rato, les vuelvo a decir, acuérdense. ¿Qué es un profeta? Un profeta. El que habla de Dios, ¿ok? ¿Qué dice ahí? Las profecías. Lo que se habla de Dios. Se habla de Dios. Cuando dice profecías, es lo que se habla de Dios. Profecías o profeta. Lo que se dice de Dios, ¿ok? Eso es profecía. Sí. Ok, dale, ¿las profecías qué? Perderán su razón. Ah, ya, dice, perderán su razón. Es decir, eso se va a acabar. Las profecías se van a acabar. Es decir, lo que se habla de Dios se va a acabar. ¿Cuándo? Cuando estemos en presencia de Dios, eso ya se acabó porque estamos viendo a Dios. ¿Ya por qué queremos que nos hable de Dios si lo estamos viendo? Ya se va a acabar eso. ¿Qué más dice? Si no entienden, por favor, díganme que no entienden, con toda libertad. ¿Qué más dice? Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Así, ya no va a servir el saber para nada, ya la ciencia se va a terminar ahí. Ya no necesitamos tener ciencia porque vamos a ver a Dios cara a cara, ya no se necesita. ¿Para qué queremos? ¿Ok? Entonces va a acabar eso, ¿qué más? Porque este saber queda muy imperfecto. Ahí está, porque ese saber era imperfecto, es decir, limitado, no podemos abarcar más, ¿sí? Tanto las profecías, es decir, lo que se habla de Dios tiene un límite, ¿ok? No podemos abarcar más allá, ¿sí? Pero eso se va a acabar, pero claro, es necesario entenderlo aquí en la tierra. Aquí en la tierra es necesario entender el Evangelio, ¿no? Entenderlo, porque ese nos va a servir para irnos con Dios. Si lo obedecemos, nos sirve para irnos con Dios.
Pero ese saber es limitado. No podemos saber lo que Dios sabe, no se puede. ¿Por qué? Porque Dios su ciencia es infinita, su sabiduría es infinita, no termina nunca. Nosotros no tenemos sabiduría infinita, pues no, ni de Dios ni de lo material. Pero vuelvo a repetir, la ciencia espiritual es más grande, más superior que la ciencia espiritual. ¿Por qué? Que la ciencia material. Que la ciencia material, sí, perdón. La ciencia espiritual es superior a la ciencia material. ¿Por qué es superior? ¿Por qué? Porque es limitada. No. Infinita. No, dijimos que no era, que tiene límite, las dos. Entiendan bien, porque si no se revuelven. Las dos son limitadas aquí en la tierra, ¿ok? Pero hay una ventaja de la ciencia espiritual. Que es superior. ¿Por qué es superior? ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir, porque ella nos explica todo lo que no nos pudo explicar lo material. Porque, por ejemplo, lo material no nos dice de dónde venimos. Unos dicen que venimos del chango, otros de la evolución, otros que no tienen cómo asegurarlo. No saben, ni tampoco dicen después quién hizo la explosión esa que se descubrió, no saben tampoco, y ahí, hasta allí llegaron. En cambio, la ciencia espiritual nos dice que Dios nos hizo y que Él hizo el universo. Entonces es superior ese conocimiento, esa ciencia es superior a la material. ¿Se capta o no? Sí. Por eso también, bueno, yo he escuchado que no hay ningún libro que lo supere a la Biblia. Así es, porque porque en la Biblia tenemos la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la ciencia de Dios, ahí está. Así es. Bueno, pero volvemos a repetir, las dos ciencias son limitadas. Y por eso vemos ahí en 1 Corintios, en esa parte, casi no lo dice, es limitado. Entonces, eso es limitado. Pero eso se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando estemos frente a Dios. Esa limitación se va a acabar. Ya, cuando estemos junto a Dios, esa limitación se nos va a acabar y entonces se nos va a ampliar el conocimiento. ¿Saben cómo? Semejante a Dios. Sí. Un conocimiento semejante al de Dios, una ciencia semejante a la de Dios. No es que seamos Dios, sino semejantes, vamos a ser semejantes a Él. ¿Ok? ¿Dónde dice eso? En 1 Juan 3:2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera carta hasta el fondo, ya casi llegando al Apocalipsis. ¿Estás captando, Arturo? ¿Sí? ¿Cuántas ciencias hay? ¿Cuántas ciencias hay? ¿Cuál y cuál? Y la material. ¿Quién nos enseña la ciencia material? ¿Quién nos enseña la ciencia material? ¿Y quién nos enseña la ciencia espiritual? Así es, correcto. ¿Qué es lo que le vas a preguntar a un estudiante? No, que la tarea es esta, preguntarle qué es ciencia. ¿Ok? Conocimiento. Y ciencia, según el diccionario, es conocimiento. Entonces hay dos conocimientos o dos ciencias, ¿no? ¿Ok? Bueno. ¿Qué dijiste de Juan? ¿Qué? ¿Primera de Juan 1 qué? Primero de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 2. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria seremos semejantes a Él porque lo veremos
tal como es, y si Ahí es, está ahí. Y ahí se bien lo que dice. Seremos semejantes a Él. ¿Ok? Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no sabemos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Dios. Porque lo vamos a ver tal cual es. Se acabó la limitación. Ya se acabó, la limitación se acabó. Entonces, por eso es que la Virgen María nos escucha a todos. Por ejemplo, está ahorita en este momento en África una persona orando a la Virgen María, y aquí nosotros estamos orando, le estamos pidiendo que interceda por nosotros a la Virgen María, y ella nos escucha. Y si somos millones los que estamos hablando, a todos nos atiende. ¿Por qué? Porque es semejante a Dios. ¿Y saben qué dicen los que no son católicos, los protestantes, los de las sectas? Los de las sectas dicen que cuando uno se muere, sigue siendo igual que aquí, que sigue siendo limitado. ¿Por qué? Porque no leen bien. No leen bien la Biblia. Y por eso dicen, ¿cómo va a escuchar la Virgen María a tanta gente? Una le habla ahí en África y otro aquí, como si que fuera Dios. Así dicen. Pero no saben que todos los que se van, que están en la presencia de Dios, son semejantes a Él. No es que sean Dios, no es que sean Dios, sino semejantes a Él. ¿Ok? Es decir, se acabó la limitación, se acabó. ¿Ok? Entonces, bueno, eso se acabó. También, si lees el 1 Corintios 13:10, todavía te amplía más eso, lo que estábamos viendo ahí. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿cómo vemos? ¿Ya captamos o no? Un poquito. Bueno, a ver, vuelvo a repetir. Hay dos ciencias, ¿cuál y cuál? Espiritual y material. Okay. Así es. ¿Cuál es superior? ¿La material o la espiritual? ¿Por qué? Porque sabemos de dónde venimos. ¿Y la ciencia material qué nos dice? La ciencia material no está ilimitada. Así es, no sabe. La obra también es limitada, pero si no se explica de dónde venimos, aunque sea limitada. ¿Ok? Bueno, creo que estás captando. Chavo, ¿captamos o no? Sí. Ok, ahora, ¿cuál es la pregunta que vamos a hacer? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? Ok, esto se lo tiene que preguntar a toda persona que esté estudiando en la secundaria o que haya estudiado secundaria, o a algún profesionista, un médico, un doctor, un ingeniero, todo eso. Y si se me hace buena preguntarle así a una persona de esas, porque yo las veo como muy soberbias. Precisamente de eso se trata, de poderlas evangelizar. Muy superior. Por eso de eso se trata precisamente, de poderlas evangelizar, ¿ok? Muy buena. Entonces,